La necesidad de la paciencia. La paciencia es muy necesaria. ¿Por qué la paciencia es necesaria? Porque si queremos que Dios sea paciente conmigo, yo tengo que aprender a ser paciente con los demás. Es como la misericordia. Si no eres misericordioso, no obtendrás misericordia. Más que nada está clarísimo en la parábola del siervo infiel de San Mateo 18, 32, 35. Que sí, ¿se acuerdan del siervo infiel? Que el Señor le perdonó todas sus deudas. Y él cogió al que le debía una bobería por el cuello y le dijo: hasta que no me pague no te suelto. Y el Señor lo metió en la cárcel y le dijo: ¿cómo yo te he perdonado a ti tanto dinero y tú no le perdonas esta bobería? Vas para la cárcel hasta que pagues hasta el último que me debes. Que eso también es una referencia a purgatorio. Con el cielo no se paga absolutamente nada, pero eso también tiene que ver con la paciencia de Dios. Si tú eres paciente, Dios es paciente contigo. También la paciencia es necesaria para mantener la unidad del espíritu. Si tú no tienes paciencia, tú no puedes mantener la unidad espiritual. No hay forma humana que una persona sin paciencia pueda mantener la unidad espiritual. Dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, Efesios 4, del 1 en adelante, dice: los exhorto pues yo, prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por el amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Eso es lo que dice, iba a decir más adelante San Pablo: si no se pueden amar, por lo menos sopórtense. Es lo que dice San Pablo. Si tu corazón no puede llegar a amar a otro, lo menos que puede hacer es soportarlo. Y el que sabe ser paciente mantiene la unidad espiritual de la iglesia y de uno mismo, de las congregaciones religiosas y de los grupos. Una persona que no es paciente rompe la unidad espiritual de donde quiera que entra. Hay gente que todo lo quiere ya, salga como salga, y lo que hace es una porquería, porque las cosas que se hacen rápidas, créeme hermano, no sirven. Dios es paciente, por eso las cosas que Dios hace pone cimiento para siempre. Necesitamos ser pacientes, primero, para que Dios sea paciente con nosotros. Segundo, para mantener la unidad del espíritu. La paciencia es necesaria para los predicadores y para los que enseñan la palabra de Dios. Quiero decirte que yo he crecido muchísimo en mi paciencia, porque si no, no estuviera aquí. Los que me conocen de antes saben que yo he crecido muchísimo en mi paciencia. Yo tengo que aguantar cada cosa aquí que ustedes no se lo imaginan. Yo tengo que oír cada cosa que ustedes no se lo imaginan. Y tengo que decir: ay, Señor, a lo mejor este pobre infeliz no tiene otra cosa que hacer. Déjame soportarlo, porque a lo mejor si digo algo, pues muchas veces, a pesar que nadie es perfecto, porque el único perfecto es Dios. Pero todo el que dirige un ministerio, todo el que predica la palabra de Dios, tiene que tener mucha paciencia. En EWTN todos los días me hacen las mismas preguntas durante 15 años. Y hay veces que yo tengo que el dedo me tiembla por darle al delete, pero yo digo, no tengo que contestar, porque a lo mejor este infeliz no se tomó el tiempo de leer las respuestas anteriores. ¿Y tú sabes por qué no leen las respuestas anteriores? Porque no son pacientes. Entonces, en vez de leer las respuestas anteriores, que lo más seguro en el mismo día ya esté contestada esa misma pregunta, es preguntármela a mí para que yo pierda mi paciencia. Pero yo no voy a perder mi paciencia, yo le vuelvo a contestar todas las... ¿Por qué? Porque el Señor me dio ese trabajo y no tengo opción ninguna. ¿Lo hago o lo hago? No tengo opción. Timoteo, que le da muy buenos consejos, Pablo, que le da muy buenos consejos a Timoteo, le da muy buen consejo en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta, pero con paciencia y doctrina.
¿Fíjate lo que dice? No dice que no truene, que no relampaguee, dice amenaza. ¿Pero con qué? Con paciencia. Muchas veces es difícil la corrección hacia otra persona. Muchas veces la corrección uno tiene verdaderamente que hacerla con verdadera don de paciencia. ¿Cómo se desarrolla la paciencia? Que por supuesto viene de un don de Dios, pero también, aunque tú la recibes, acuérdate que si tú no trabajas también en los frutos y en los dones, los pierdes. La paciencia se desarrolla más todavía, aunque tú la recibes como un fruto, a través del amor. El que ama es paciente. Y eso lo dice San Pablo en 1 Corintios 13. El amor todo lo espera, todo lo aguanta, todo lo soporta. Hoy en día, ¿por qué no se aguanta ni se soporta muchas cosas? Porque no se ama. Estoy contigo tanto espiritualmente como en un ministerio, como en el matrimonio. Estoy contigo mientras a mí me convenga. Cuando no me convenga, me voy a otro ministerio, me voy a otra parroquia y arréglensela como ustedes puedan. ¿Por qué? Porque no tenemos el don de la paciencia. Primero que nada, porque no se habla de los frutos en ninguna iglesia, porque ni siquiera en las iglesias protestantes que he buscado yo los frutos del Espíritu he encontrado ningún tema de los frutos. Casi no hay nada escrito de los frutos. Se habla mucho de los carismas, pero no se habla de los frutos. Y la paciencia es un fruto. A través del amor crece la paciencia. A través de la oración. A través de la oración crece la paciencia. En Colosenses, San Pablo también en Colosenses da un buen consejo a la iglesia de Colosas sobre la paciencia. Y entré en Colosenses 1, versículo 9, donde dice San Pablo: por eso tampoco nosotros dejamos de rogar para ustedes desde el día que lo oímos, y pedir que lleguen al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y paciencia espiritual. San Pablo ora por los colosenses para que los colosenses tengan sabiduría y tengan paciencia con ellos. Dios verdaderamente se revela siempre a sí mismo como paciente. Así se lo gritó a Moisés: Dios, Yahvé, lento a la ira y abundante en la misericordia. Y la paciencia viene. Lo decía también David en el Salmo: mas tú, Dios misericordioso y clemente, lento a la ira y grande en misericordia y en verdad. Ese es el camino de la verdad que involucra el fruto de la paciencia. Verdaderamente hoy en día, inclusive para uno mismo, para la vida personal de uno, para la vida espiritual de uno, necesita el don de la paciencia. Tenemos que aprender a ser pacientes. ¿Y cuántos errores se cometen en la vida por no ser paciente? Como dice la hermana, que debe tener experiencia en eso, dice que casi todos vienen de no saber esperar.